Muy buenos días, hermanos. Damos gracias otra vez al Señor por este día que Él nos da para que su pueblo se reúna. Es bueno saber, hermanos, que la razón por la que estamos congregados, la razón principal por la que estamos congregados, no es venir a escuchar a un hombre. La razón por la que venimos a estar congregados no es tampoco solamente venir a saludarnos o ver al hermano o a la hermana, sino que es bueno saber y recordar que la razón por la que estamos aquí reunidos es por el amor que el Señor Jesucristo ha derramado por nosotros. Así que eso es estimulante para nosotros como cristianos, el hecho de que hoy estamos reunidos en torno a la persona de Cristo, quien nos ha redimido del pecado, y por eso entonces le adoramos y con atención escuchamos lo que Él tiene para decirnos en esta mañana. Hermanos, vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie expositiva a la primera carta a los Corintios, para lo cual les invito que vayamos a esta carta, primera a los Corintios, y nos ubiquemos allí en capítulo 7, a partir del versículo 25. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 25. Y vamos a leer los dos primeros versículos, versículos 25 y 26, aunque vamos a estudiar hasta el versículo 40. Primera a los Corintios, capítulo 7, del versículo 25 al 26, nuestra lectura, pero hasta el 40 será nuestro estudio. Dice la palabra del Señor así: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la conciencia, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Vamos a orar, hermanos, y pedimos al Señor su guía y dirección. Señor, damos gracias una vez más por nuestro Salvador Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque tu pueblo, como el Salmo lo dice, hoy se ofrece voluntariamente en el día de tu poder, en el día que tú obras con poder en nuestras vidas. Y que, Señor, hoy podamos, más allá de lo que vemos con nuestros ojos, podamos contemplar primeramente la gloria del Señor por medio de la fe, pero que también podamos disfrutar de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Jesucristo. Pero ahora, Señor, en esta parte de la adoración, tú sabes cuánto pecado y cuánta debilidad hay en nosotros. Y por ello, Señor, suplicamos que nos concedas oídos atentos para escuchar, y a mí, Señor, que me concedas una boca, unas palabras claras, pero que estén acompañadas siempre, Señor, con el poder de tu Espíritu. Háblanos, oh Señor, porque es lo que deseamos en esta parte de la adoración. En Jesucristo te rogamos esto. Amén. Este pasaje, hermanos, del versículo 25 al versículo 40, he querido titularlo, como ustedes pueden ver allí en la imagen, soltería o matrimonio. Este pasaje es un pasaje muy particular, hermanos, que tiene algunas dificultades, pero que vamos a intentar estudiarlo a la luz de esta pregunta que estamos haciendo. ¿Es mejor estar soltero o es mejor estar casado? Y el apóstol Pablo, en particular en este pasaje, en particular por una situación que estaba ocurriendo aquí, va a responder a esta pregunta, que es mejor estar soltero que casado.
Y no quiero que se asombren, hermanos, por esta afirmación, ya que claramente en enseñanzas pasadas yo mismo desde este púlpito he afirmado todo lo contrario, que el matrimonio es algo bueno, que el matrimonio es algo deseable, que el matrimonio es algo útil. Sin embargo, hoy en este pasaje en particular vamos a ver el contrapeso de lo que ya se ha dicho aquí, y es que la soltería para Pablo, por algunas circunstancias en particular, es mejor que el matrimonio. Ahora, permítanme decir algunas cosas a manera de introducción para poder entender bien, pues, el tema que hoy vamos a estudiar. Claramente, la decisión de casarse o de quedarse soltero, porque es una decisión, no se le debe dejar solamente a las emociones. Por lo general, hermanos, en nuestra cultura colombiana, la razón más fuerte, el factor más grande que una persona o un cristiano lastimosamente tiene para casarse es porque se deja guiar por el enamoramiento que siente hacia otra persona. Es decir, que si estoy enamorado es porque ha llegado el momento de casarme. Sin embargo, eso está muy lejos de lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña que el matrimonio no debería darse por un enamoramiento enceguecido, sino más bien por unos factores mucho más objetivos, que es lo que vamos a considerar hoy. No solamente los sentimientos juegan un papel hoy en día para que las personas se casen, un papel muy grande, sino también a veces la presión de los familiares, de los amigos, de la misma iglesia, juega un papel que a veces no es tan objetivo, sino más bien subjetivo. El matrimonio tiene costos grandes, el matrimonio tiene dificultades grandes, el matrimonio no es cualquier cosa y nosotros hemos de calcular muy bien esta decisión de casarnos y no debe ser influida solamente por la frase que hemos aprendido de "y vivieron felices para siempre", como si el matrimonio de alguna manera solucionara el problema de nuestro pecado y automáticamente nos hiciera vivir felices para siempre, ¿no? La culpa de esto la tiene las películas de Disney que nos han enseñado esta filosofía pues hace muchos años ya. Es momento entonces, hermanos, de aterrizar algunas de las realidades del matrimonio con las Escrituras. Las Escrituras no son romanticistas en cuanto al tema del matrimonio. Las Escrituras son realistas en cuanto al tema del matrimonio y por eso, hermanos, esta porción nos va a aterrizar un poco en cuanto a lo que es la realidad del matrimonio. Habiendo dicho esto, hermanos, quisiera que observáramos que estamos ubicados en el capítulo 7 de la carta a los Corintios. Como ustedes sabrán, a partir del capítulo 7, el apóstol Pablo está dando respuestas a una serie de preguntas que la iglesia de Corinto le había hecho al apóstol. Parte de esas preguntas que le habían hecho al apóstol eran: Pablo, ¿qué hacemos con el matrimonio entre un creyente y un incrédulo? O Pablo, ¿qué opciones hay para divorciarse o no divorciarse? Pablo, ¿el nuevo casamiento se puede volver a dar? Pablo, ¿qué pasa con los solteros? Pablo, ¿qué pasa con las viudas? Todas esas preguntas probablemente se las habían hecho al apóstol Pablo, y en el capítulo 7 Pablo responde todas estas preguntas. En particular, la pregunta a la que Pablo está respondiendo en este texto es: ¿qué debe hacer una virgen o un soltero? ¿Casarse o quedarse soltero? Y entonces Pablo, del versículo 25 al 40, va a dar su respuesta, la respuesta de un apóstol que por supuesto tiene autoridad, pero aquí que se presenta a manera de un consejo que el apóstol da. Ahora,
Algo más que es importante saber antes de mirar este pasaje, hermanos, es que la respuesta que el apóstol Pablo da, la da en particular a una iglesia que, como bien dije, le está preguntando y está atravesando por unas situaciones socioculturales o religiosas diferentes a las que nosotros estamos experimentando hoy, o quizá no sean tan diferentes a lo que estamos experimentando hoy. Por eso debemos primero entender este pasaje a la luz de lo que está ocurriendo en esa iglesia, para ahí sí entender lo que nosotros debemos comprender de este pasaje. Pero vuelvo a repetir esto, hermanos. Pablo ya nos ha dicho cuán deseable, cuán útil, cuán bueno es el matrimonio. Es un don de Dios que nos protege, por ejemplo, de la fornicación. Es un don de Dios que nos santifica. Es un don de Dios que representa la relación de Cristo con la iglesia. Matrimonio es algo muy bueno. Pero en este pasaje, como digo, Pablo va a decir, pero la soltería también es buena y es santificante y también representa algo de la obra de Cristo en nosotros. Así que para poder entender este pasaje, hermanos, he traído para ustedes 6 razones a favor de la soltería. 6 razones a favor de la soltería, y quiero que en este pasaje veamos cada una de esas 6 razones y luego pasemos a unas aplicaciones finales. En versículo 26 y 27, el apóstol Pablo nos va a dar la primera razón. Permítanme leerlo. Dice el apóstol: tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Y en verso 27 dice: estás ligado o casado a mujer, no procures soltarte. Estás libre, y se puede entender como soltero o divorciado de mujer, no procures casarte. Entonces aquí Pablo está diciendo que por causa de la necesidad que apremia, el casado debe quedarse casado y el soltero debe quedarse soltero. De manera que aquí en Corinto está ocurriendo una situación particular, una necesidad que apremia, que empujó al apóstol a decir que es mejor quedarse casado o, si no se está casado, quedarse soltero. Así que claramente Pablo está aquí a favor de que las personas se queden solteras cuando hay una necesidad que apremia. La pregunta claramente aquí es entonces, ¿qué es la necesidad que apremia por la cual Pablo aconseja a la iglesia de Corinto que los solteros no se deberían casar y que los casados tampoco se deberían divorciar? Esto es una dificultad de este texto, saber cuál es la necesidad que apremia. Es una dificultad histórica, cultural, es muy difícil tratar de decir cuál era esta necesidad que apremia. Pero podemos decir por lo menos 3 cosas que nos pueden ayudar a decidir cuál es la necesidad que apremia en este pasaje. Algunos han dicho que la necesidad que apremia era una calamidad que había llegado en particular sobre la iglesia de Corinto por causa del comportamiento pecaminoso de la iglesia. Más adelante Pablo dice que muchos habían muerto como consecuencia del juicio de Dios por celebrar la cena del Señor de una manera equivocada. Así que puede que esa necesidad que apremia sea una referencia a una calamidad por juicio de Dios que ha venido sobre la iglesia. Otros, por el contrario, han dicho que esta necesidad que apremia es una persecución que se avecina contra los cristianos en la iglesia de Corinto. Es decir, que pronto se avecina contra esa iglesia una persecución por parte ya sea de los judíos o ya sea por parte de los romanos que estaban gobernando para ese tiempo. Pero otros han ofrecido una tercera opción de esta necesidad que apremia, que es por la que, en mi caso, más me inclino. Puede que no sea su caso y está perfecto porque es un pasaje difícil.
La necesidad que apremia es posible que pueda ser una hambruna despiadada que estaba azotando las cosechas griegas en aquel primer siglo. No hay comida y entonces eso ha traído pobreza a esta isla o a este sector de Corinto. Ahora, sea cualquiera de estas tres crisis que acabo de mencionar, Pablo dice que por causa de esa necesidad externa que está ocurriendo, los solteros no deberían casarse. Así que, la primera razón que estamos viendo por lo cual es buena la soltería es que cuando hay una necesidad, cuando hay una crisis social, puede ser cultural o religiosa, es bueno considerar no casarse. Imaginen el escenario de una pareja en el primer siglo que optaba por casarse sabiendo que no iban a tener la suficiente economía para sustentarse. Eso no sería sabio. Casarse sabiendo que no voy a poder pagar, traigámoslo a este contexto, el arriendo. Casarse sabiendo que no voy a poder proveer para el mercado. Casarse sabiendo que no voy a poder suplir las necesidades de la esposa. Pues no es nada sabio. Y Pablo entonces aconseja que cuando hay este tipo de circunstancias calamitosas de afuera, que vienen de afuera sobre la iglesia, pues él aconseja no casarse, no casarse. Ahora, es importante que los solteros que están aquí presentes y las solteras consideren el consejo del apóstol Pablo hoy también. Queridos solteros y solteras, ustedes no deberían casarse, a modo de consejo, si ustedes no pueden ver fácil que su hogar, su futuro hogar, pueda ser sustentable económicamente. Sería poco sabio que ustedes se casen por fe o por irresponsabilidad, mejor. La fe sería que hay estabilidad económica, que ese hombre ya tiene un trabajo y tiene la forma de sustentar a su esposa. Pero si hay una crisis en la sociedad, si no hay trabajo por ningún lugar, ¿para qué entonces estás buscando esposa? ¿Para casarte y hacerla sufrir? Mejor déjala en su casa paterna, pues allá ella tiene mucho más comodidad de lo que tú le puedes ofrecer. Pero la esposa también debería pensar en algo, o la soltera mejor. Y es que si ella no tiene esta inclinación hogareña que debería tener, esta inclinación a ser la ayuda idónea, si ella no quiere someterse a los roles que en un matrimonio deben haber, pues tampoco debería dejarse guiar tanto por su enamoramiento y no casarse. Porque el enamoramiento, hermanos, se puede apagar con cualquier baldecito de agua. El amor no se apaga, pero el enamoramiento se apaga muy fácil en el matrimonio. Y cuando lleguen estas crisis que no se previeron, el enamoramiento se apaga rápidamente y entonces va ese matrimonio a empezar a sufrir. Por eso el consejo de Pablo es muy sabio. Pero veamos ahora la segunda razón. Versículo 28. Dice, mas también, dice el apóstol, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Entonces Pablo aquí dice, bueno, ustedes decidieron casarse a pesar de que sabían que iban a sufrir ciertas situaciones. ¿Pecaron por eso? Dice Pablo, no pecaron. Es una decisión no tan sabia, pero no es pecado. Está bien, cásense y sigan adelante con su matrimonio. Pero, dice el apóstol, los tales tendrán ¿qué cosa? Aflicción de la carne. De manera que la segunda razón por la que la soltería es buena es porque se evita la aflicción de la carne cuando hay una circunstancia crítica en un país o en una sociedad. Si después de la advertencia que hizo Pablo, esta pareja se casó, Pablo dice, ustedes no pecaron, pero van a tener aflicción en la carne.
La palabra aflicción que encontramos en este texto traduce en diversas partes de la Escritura presionar, atribular, perseguir, llevar una carga. Así que la palabra se refiere a todos los sufrimientos externos de afuera, de circunstancias que padece un matrimonio cuando se casa sin haber previsto que tenían todo lo necesario para casarse. Dice el versículo aflicción de la carne. Note que no dice aflicción del espíritu. Entonces ellos están felices porque se casaron, pero en su carne, en las circunstancias terrenales, ellos están padeciendo. Y si escogemos que la necesidad que apremia era la hambruna, eso quiere decir que Pablo se está refiriendo, ustedes van a sufrir hambre en el matrimonio. Y yo no les quisiera aconsejar eso, yo les quisiera evitar eso, pero bueno, es la decisión de ustedes. Así que hermanos, el soltero debe analizar muy bien, la soltera debe analizar muy bien la situación en la que van a estar cuando se casen. Porque en lugar de traer provecho, prosperidad, podría traerles aflicción, sufrimiento y dolor. Y por eso es bueno mejor no casarse, para evitarse más cargas de la que ya se tienen estando solteros. Pero veamos ahora la tercera razón que el apóstol Pablo da aquí. Versículo del 29 al 31. Vamos a dar lectura. Dice así: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Verso 30, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Verso 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Verso 32, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. La tercera razón, hermanos, por la cual es buena la soltería, es porque el mundo es pasajero. El mundo es pasajero. Y no vale la pena, según el apóstol Pablo aquí, echarse la carga del matrimonio sabiendo que el matrimonio es solamente un estado temporal. Ahora, hermanos, no piensen que yo estoy en contra del matrimonio con esto que acabo de decir. Por supuesto que no. Pero ese es el argumento de la Escritura aquí. Hay dos expresiones en estos versículos que leímos que llaman la atención. El primero, en el versículo 29, dice, el tiempo es corto. Y al final, en el versículo 31, dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, Pablo está diciendo aquí, mejor quédense solteros, porque este mundo pronto va a cambiar. Pueda que Pablo se esté refiriendo al juicio final, cuando todas las cosas van a cambiar, y como veíamos esta mañana en la escuela dominical, en el siglo venidero, ni se casan, ni se dan en casamiento. El matrimonio solamente es un estado temporal de este siglo. Así que piensen en eso, puede que usted se case y a la semana siguiente el Señor venga. Así de qué le va a servir pues haber sufrido tanto para encontrar ese cónyuge. Ahora, a veces, hermanos, yo cuando estoy en el hogar con Tiago, yo le he dicho a Tiago que un día el Señor va a quemar todas las cosas, ¿no? Le hablo así en ese lenguaje. El Señor va a quemar todas las cosas. Y cuando Él tiene un juguete que le gusta, cualquier cosa que le gusta, Él nos hace la pregunta a Joyce y a mí y nos dice, papá, ¿Dios también va a quemar este juguete? Y Él hace esa pregunta porque Él quiere que su juguete también pase a la eternidad, ¿no? Él quiere estar en la eternidad, pero también con su juguete. Pero cuando nosotros le respondemos, hijo, ese juguete también va a ser quemado por el Señor, pero el Señor te va de pronto a hacer nuevos allá en el nuevo cielo, la respuesta hace que Él pierda el afecto a su juguete, porque Él dice, este juguete lo tengo aquí, pero un día va a ser quemado. Entonces no va a ser para siempre, entonces le pierdo el afecto. Así nosotros también en la vida cristiana, hermanos, cuando pensamos que lo que tenemos pronto va a ser quemado,
le perdemos el afecto. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí que debemos hacer de cuenta como si no estuviéramos felices, como si no disfrutáramos de este mundo, porque este mundo es pasajero. Por eso cada vez que pensamos en las cosas de esta creación, a la luz de la eternidad, las cosas de aquí pierden su importancia y deben perder su importancia para nosotros. Cada vez que reflexionamos en la eternidad, debemos soltar nuestros afectos de las cosas, de que una casa nueva, de que un carro nuevo, de que el dinero, de que la ropa, incluso de lo que Pablo está hablando aquí, del matrimonio. Así que considerar la eternidad, el matrimonio, la eternidad, decimos, bueno, es solamente algo temporal, así que es bueno, dice Pablo, no casarse porque el matrimonio un día va a pasar. Vamos un momento a Primera de Juan, capítulo 2, y veamos lo que el apóstol Juan también dice aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Gracias. Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 15, leámoslo para tener la idea completa. Juan nos dice aquí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Señor está diciendo aquí que no debemos aferrar nuestro corazón a este mundo porque el mundo pasa, pero también nos dice que mientras estemos en el mundo, ¿qué es lo que sí podemos hacer que va a tener valor eterno? La voluntad de Dios permanece para siempre. Así que en lugar, hermanos, de preocuparnos por disfrutar o no disfrutar el mundo, lo que el apóstol Juan nos aconseja es que procuremos hacer la voluntad de Dios, porque eso no va a ser quemado, eso sí va a pasar a la eternidad. Eso es por lo que deberíamos preocuparnos. Y entonces, hermanos, en este momento recuerdo lo que escribió John Bunyan en El progreso del peregrino. Cuando Cristiano sale de la ciudad de la destrucción, se encuentra con dos hombres que son Flexible y Obstinado. Obstinado echa para atrás y Flexible se va con Cristiano en busca de la ciudad eterna. Y Cristiano le empieza a decir a Flexible, todo lo que hay en la ciudad de la destrucción será destruido por Dios. Pero en la ciudad que se nos está prometiendo hay cosas mucho mejores. Y entonces Flexible empieza a preguntarle a Cristiano, pero dime más, yo quiero saber cómo es esta ciudad, a ver si sí vale la pena dejar todo aquí para ir en busca de la ciudad celestial. Y entonces la conversación entre Cristiano y Flexible es así. Dice Flexible, vamos vecino Cristiano, ya que solo quedamos nosotros dos, cuéntame más acerca de cómo son las cosas y cómo vamos a disfrutar de ellas. Y Cristiano le respondió, hay un reino eterno y nos será dada la vida eterna y moraremos para siempre en ese reino. Flexible le dijo, bien dicho, pero dime, ¿qué más hay? Cristiano responde, nos serán dadas coronas de gloria y vestiduras resplandecientes como el sol en el firmamento. Esto es hermoso, dice Flexible, ¿y qué más? Dice Cristiano, allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque el Señor del reino limpiará toda lágrima de nuestros ojos. Bien, mi buen amigo, dice Flexible, me alegro mucho de oír estas cosas. Vamos, apuremos el paso. Pero Cristiano le dijo, no puedo ir tan rápido como quisiera por esta carga que llevo a mis espaldas, que era la carga de su pecado. Aquí claramente Flexible está preguntándole cómo es la eternidad para ver si vale la pena dejar lo que tiene
a la luz de la eternidad. Pero tan pronto como caen en el pantano del desaliento, ¿qué hace flexible? Se echa para atrás. El pantano del desaliento desalienta a flexible y flexible no puede seguir ya el viaje con Cristiano, pero Cristiano sigue su viaje con la vista puesta en estas promesas del Señor. Así que hermanos, cuando miramos algo de lo que tenemos a la luz de la eternidad, perdemos inmediatamente el afecto de esas cosas. Así también, de alguna manera, con el matrimonio. Pero veamos una cuarta razón, versículos del 32 al 35 en nuestro pasaje de Corintios. Primera a los Corintios 7, del versículo 32 al versículo 35. Dice así, dice Pablo: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Esa palabra es importante. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. La cuarta razón, hermanos, por la cual la soltería es buena, porque nos va a evitar las preocupaciones inherentes que hay en un matrimonio. La soltería nos va a evitar las preocupaciones inherentes que hay en un matrimonio. La palabra congoja, la cual les dije que pusiéramos atención, es una palabra muy importante aquí que significa ansiedad, preocupación o aflicción, pero no la que se produce por asuntos externos, sino una que se produce por preocupaciones internas. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que alguien se quede soltero le va a evitar la ansiedad que produce tener la carga matrimonial. La carga matrimonial. Entonces, si alguien se queda soltero, va a tener libertad de esa carga matrimonial. Pero si alguien se casa, pues va a tener esta carga matrimonial y va a tener congoja, es la palabra que Pablo menciona ahí. Congoja. ¿Y por qué congoja? En este texto se dice cuál es el papel del esposo y cuál es el papel de la esposa. El papel de la esposa casada, obviamente, y del esposo casado, obviamente, es agradar a su cónyuge. ¿Sí lo vieron? Versículo 33 al final dice: pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces el esposo asume ahora una nueva responsabilidad que va a traer congoja en su corazón, que tiene que ver con una preocupación por los asuntos de este mundo. Va a tener que trabajar, va a tener que estar pendiente de las necesidades de una mujer, cosa que estando soltero no tiene tanto la necesidad, pero estando casado sí. Así que él va a añadir la preocupación de cada mañana se va a levantar y hoy, ¿cómo voy a agradar a mi mujer? ¿Cómo hoy voy a hacer para agradar a mi mujer? Lo primero será salir a trabajar para que pueda yo agradar a mi mujer proveyéndole lo que ella necesita. Pero también la casada, miren ahí mismo en el versículo 34 al final, dice: pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, de manera que ella cada mañana deberá despertarse con la congoja en su corazón de cómo voy a hacer hoy para agradar a mi marido, de cuál va a ser ese alimento especial que le voy a preparar, de cómo voy a preparar mi hogar estéticamente para que él se sienta tranquilo, de cómo voy a cuidar a los hijos mientras él no está,
¿Cómo lo voy a agradar hoy? Eso es congoja y carga que hay para los que están casados. Y por eso el soltero aquí presente, la soltera aquí presente, debería calcular muy bien que su enamoramiento que tiene ahora, le va a llegar hasta que empiece a sentir congoja en el corazón. Y va a tener el soltero o la soltera o el casado o la casada una congoja en el corazón que le va a ir apagando el fuego del enamoramiento, pero que va a permitir también que el fuego del amor crezca, porque el amor se desarrolla en la congoja. El enamoramiento se apaga, hermanos, pero el amor no. Cantares dice que no hay un mar, no hay un agua que pueda apagar el amor, pero el amor solamente se desarrolla en medio de las congojas y de los sufrimientos. El amor es cómo voy a agradar a mi esposa o a mi esposo a pesar de que es así como debe ser. Así que los solteros deben considerar si están dispuestos a padecer esta congoja matrimonial o en la primera congoja que tengan salir corriendo. Por eso hay que calcular muy bien, hermanos, esto. Pero aquí mismo el apóstol Pablo hace otra cosa. El apóstol dice que los solteros tienen algo que los casados no tienen. Y es que los solteros se pueden consagrar de una manera más intensa al reino de Dios que los casados. Eso es lo que el apóstol dice ahí. Los solteros y las solteras se pueden consagrar más intensamente al Señor que los casados y que las casadas. Por eso es que, otra vez, habla a los solteros y a las solteras, aprovecha el tiempo que ahora tienes, aprovecha el dinero que ahora tienes, aprovecha la forma o el estilo de vida que ahora tienes, porque cuando te cases no puedes llevarte cargado a tu soltero para el matrimonio. En el matrimonio tú debes deshacerte de tu soltero y entender que ahora estás casado. Ya no puedes tener los hábitos, las costumbres, las formas de vivir o de pensar, ni el tiempo que tenías cuando eras soltero. Ese soltero, por así decirlo, debe morir el día en que tú dices, sí, acepto. Ese día, tu soltero o tu soltera debe morir. Así que aprovecha ahora el tiempo de tu soltería para servir lo más que puedas al Señor. Hermanos y hermanas, ¿para qué es la soltería según este pasaje? Para una sola cosa, que es la meta y el propósito del cristiano, y es servir al Señor. Pero lastimosamente, hermanos, esta meta y este propósito de servir al Señor ha sido eclipsada por que los solteros y las solteras quieren es ser triunfantes en este mundo. Y aunque no está mal y ahora es necesario estudiar una carrera universitaria y prepararse para la vida en este mundo, eso no debería eclipsar que el propósito más importante es servir al Señor con toda santidad y pureza en mi soltería. Hay ejemplos en la Biblia de hermanos y hermanas solteras, como en Romanos 16, que acompañaron al apóstol Pablo en su ministerio, y Pablo hace unos reconocimientos especiales a estos solteros. Así que la soltería sirve para consagrarse al Señor. No estoy diciendo que en el matrimonio no, pero en el matrimonio va a ser una doble carga que llevar. La carga de cómo agradar al cónyuge y la carga de cómo agradar al Señor. Pero veamos ahora una quinta razón. Versículos del 36 al 38. Dice así Pablo: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien,
y el que no la da en casamiento hace mejor. Este pasaje, hermanos, que acabamos de ver aquí, es un pasaje que tiene grandes dificultades. Es un pasaje que se puede interpretar de dos maneras. Y como es un pasaje que es tan difícil, hermanos, de interpretar, no podemos ser estrictos en su significado. Pero permítanme explicarles qué es lo que este pasaje quiere decir y por qué Pablo está a favor de la soltería. En versículo 36, yo quiero que ustedes lo observen allí, dice que si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, pues resulta que en el idioma griego la palabra hija no aparece. Lo que el versículo dice en el idioma griego es, pero si alguno piensa que es indecoroso para su virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, y dice aquí al final, que se casen en plural, en el griego, que se casen. Lo que el versículo 36 está diciendo, no es de un padre que guarda a su hija, no es de un padre que guarda a su hija, sino es de un hombre que se ha comprometido con una virgen y ahora es su virgen, y que si él ve que es necesario que ya después de pasado cierto tiempo de compromiso necesitan casarse, que se casen, que se casen. Esa es una forma de interpretarlo. Se está hablando de un hombre con una mujer que están comprometidos y que ya llevan mucho tiempo y ya no aguantan más. Pablo dice, cásense, cásense, no alarguen más el compromiso, cásense. Pero en versículo 37 Pablo sigue diciendo, pero ese hombre, no el padre, sino ese hombre que está comprometido, si está firme en su corazón, sin tener necesidad, y es dueño de su propia voluntad, o sea, si tiene el don de continencia, y ha resuelto en su corazón guardar a su virgen, o sea, con la que se comprometió, bien hace, bien hace. Es decir, que si este hombre tiene el don de continencia, mejor, le dice Pablo, acabe ese compromiso y no se case, y no se case. Y entonces versículo 38 dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Eso es una forma de interpretar el pasaje. Es un hombre y una mujer que están en un compromiso y Pablo les aconseja, si pueden aguantarse, mejor disuelvan el compromiso. Pero hay otra manera de interpretar este pasaje y es la manera que nosotros leemos más claramente aquí, y es de un papá que está con toda la autoridad para decidir si su hija puede o no puede casarse. Y Pablo dice, si ese padre decide que no se case, pues esa hija no se casa y punto. Entonces, como no podemos ser estrictos en cuál interpretación es la más fiel, no podemos decir con cuál de estas dos interpretar este pasaje, yo quiero decir el principio que hay aquí, para librarme así de decir cuál es la mejor interpretación. La interpretación, o el principio mejor, aquí, es que la soltería es buena solamente si se pueden controlar las pasiones. Eso es. La soltería es buena solamente para aquellos que pueden controlar sus pasiones. Así que si alguno de ustedes está pensando en no casarse, es porque usted ha visto que tiene la capacidad para aguantar estar solo. Mire cómo lo describe el versículo 37 otra vez. Primero, el que está firme en su corazón, o sea, es una decisión personal. Dice, sin tener necesidad, no lo controlan las pasiones. Dice, sino que es dueño de su propia voluntad. O sea, aquel que tiene dominio propio sobre su área sexual, ese es el que puede resolver quedarse soltero. Pero el que no puede aguantarse, Pablo ya ha dicho, es mejor casarse que estarse quemando. Así que la soltería es buena solo en la medida cuando se pueden controlar, hermanos y hermanas, las pasiones.
Y veamos la última razón, número 6, verso 39 y verso 40. Dice el verso 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio será más dichosa, mire, más dichosa, si se quedare así, soltera o viuda. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, Pablo está diciendo algo aquí que es importante y vamos a explicarlo primero. Lo que Pablo está diciendo, hermanos y hermanas, es que el matrimonio es para toda la vida, para toda la vida. Y Pablo ya ha hablado en capítulo 7 al principio de cuáles son las razones justas que pueden disolver un matrimonio. Ya las vimos, adulterio y también maltrato o abandono, eso ya lo vimos. Pero aquí Pablo añade la otra razón, la tercera razón, que es la muerte. La muerte disuelve también un matrimonio y da el permiso para que el que quedó vivo, obviamente, sea quien contraiga un nuevo matrimonio. Pero lo que Pablo enfatiza aquí es que el matrimonio es para toda la vida, no es por unos añitos nomás, sino es para toda la vida. Esa es la consideración que deberían hacer los solteros y las solteras de esta iglesia. Que el matrimonio no será para una parte de su vida, no será solamente en la juventud cuando usted tiene fuerzas, sino que su matrimonio será para toda la vida, cuando lleguen a ancianos incluso. Porque ahí también se debe vivir bien el matrimonio. Así que el matrimonio es para toda la vida. Qué peligroso es entonces, hermanos, tomar la decisión de casarse solamente por sentir el impulso de un enamoramiento que por lo general solamente dura en la juventud. Las razones que uno debe tener en cuenta para casarse son muchas y el enamoramiento debe ser la menos importante. Porque el matrimonio será para toda la vida y solamente la muerte, dice Pablo aquí, es lo que podrá separar a esos cónyuges. Así que consideren, solteros y solteras, que el matrimonio no será para una partecita de su vida, un añito solamente, sino que va a ser para toda la vida y que no se puede disolver así como así, sino que solamente es la mismísima muerte la que puede disolver un matrimonio. Así que por eso Pablo dice, está ligada por la ley, es la ley, es el régimen matrimonial. No se puede desligarse una persona de esa ley tan fácilmente, es para toda la vida. Así que toma una buena decisión, revisa todas estas 6 razones para que puedas casarte con la persona que sea la correcta, la que el Señor quiere para ti y la que te va a acompañar en todo el matrimonio. Vamos un momento a 1 Timoteo capítulo 5 y veamos lo que sucede aquí en este pasaje. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 11 en primer lugar. Dice el apóstol Pablo aquí: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, y miren esto, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Cuál es la razón por la cual estas mujeres viudas o solteras se casan en este pasaje? Enamoradas, impulsadas por sus deseos. Pablo condena que la pasión del enamoramiento que enceguece sea la razón por la cual uno se deba casar. Es una rebelión contra Cristo y es de darle rienda suelta a los deseos. Eso es lo que dice Pablo ahí. Pero miren también el versículo 14. Dice Pablo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Mire que Pablo aquí desea también el matrimonio. Críen sus hijos, gobiernen su casa,
que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se casaron mal, mire, se han apartado en pos de Satanás, en pos de Satanás. Así que los solteros y las solteras de esta iglesia, otra vez, deben considerar muy seriamente el matrimonio, y no por la razón de enamoramiento, que es una razón no tan buena, no tan buena. Ahora permítanme, queridos hermanos, decir algunas cosas a manera de aplicación para este pasaje que hemos estudiado hoy. En primer lugar, hermanos, quisiera llamar a toda la iglesia, a todos, a que tengamos contentamiento con el estado en el que estamos. Quizá haya algunos de ustedes aquí que estén llorando amargamente porque están solteros. O quizá hay algunos de ustedes aquí que están llorando amargamente porque están casados. Por eso quiero llamarles, tanto a solteros como a casados que están llorando amargamente, a que tengan contentamiento por el estado en el que hoy están. Si están solteros, acepten gozosamente que ese es el estado que Dios les ha provisto ahora, y no lloren por eso. Y si están casados, acepten gozosamente que ese es el estado en el que Dios los ha puesto, y estén gozosos. Así que seamos contentos, ya sea con la soltería o ya sea con el matrimonio. Quisiera hacer un llamado ahora solamente a los solteros y a las solteras. Una vez más quiero enfatizar esto. Al momento de considerar un compromiso o un matrimonio, soltero o soltera, no deberías tomar la decisión solamente por tus sentimientos, sino que deberías considerar por lo menos estas 6 razones que hoy hemos visto: la crisis, la congoja, la carga, la aflicción. Debes considerarlo todo. ¿Estás dispuesto a que tu matrimonio sea para toda la vida? ¿Estás dispuesto a llevar la carga matrimonial? Si estás dispuesto, hazlo, cásate. Pero si no estás dispuesto y puedes tener la capacidad de quedarte soltero, pues quédate soltero con gozo, con gozo. Pero también, queridos solteros y solteras, ¿cuál es el deber que ustedes tienen en este momento? ¿Cuál es el deber? El deber que ustedes tienen es usar su tiempo, sus talentos, sus riquezas para la obra del Señor, para la obra del Señor. Sirvan a Cristo con todo el corazón, porque eso es lo que el Señor les está pidiendo ahora. Ustedes pueden hacer muchas cosas, pero el Señor quemará cada una de ellas. Y lo que permanecerá para la eternidad será solamente el servicio que tú diste para el reino de Dios. Así que aprovecha el tiempo libre, aprovecha el dinero libre, aprovecha tus talentos para servir a Cristo con toda la fuerza de tu corazón, para la gloria del Señor. Pero también un llamado a los casados que estamos aquí. Los casados, hermanos, nunca deberíamos procurar la disolución de nuestro matrimonio, pero tampoco irnos al otro extremo, que es la resignación en nuestro matrimonio. Esos son los 2 extremos que usted puede tomar: tomar la decisión de disolver el matrimonio o tomar la decisión de resignarse en su matrimonio. Disolver el matrimonio es huir de los problemas matrimoniales. Resignarse es decir, bueno, me tocó vivir así. No, hermanos, a ningún cónyuge le toca vivir así en una situación que sea pesada para sí mismo, sino que los casados, en vez de resignarse, deberían orar al Señor, pedir consejo, pedir ayuda para empezar a cambiar su situación matrimonial. Porque aunque el matrimonio es una carga, también es un deleite, es un don, es bueno, es santificante, es lo que representa la relación de Cristo con la iglesia. A los casados, Cristo nos da la gracia
para que podamos cambiar lo que va mal en nuestro matrimonio. Seamos de un matrimonio joven, un matrimonio más maduro, o un matrimonio de las personas de la tercera edad. No debe existir la resignación, sino siempre la renovación de nuestro entendimiento aplicado a la relación matrimonial. Pero también, hermanos, quisiera recordar aquí a la persona de Jesucristo. ¿En qué estado vivió el Señor Jesucristo en esta tierra? Soltero. Cristo, en su vida aquí, en su ministerio, fue soltero. Pero después de su ministerio, Cristo se casó. ¿Con quién se casó Cristo? Cristo se casó con su iglesia, ¿no? Cristo está casado con su iglesia. ¿Y cómo fue la soltería de Cristo? Fue una soltería en la que Él invirtió su vida en el reino de Dios, ¿o no? Invirtió su vida en el reino de Dios. Así que la soltería de Cristo es el modelo o el patrón para la soltería de todos los creyentes y las creyentes en esta congregación. Pero noten algo, que una buena soltería como la de Cristo es la que va a producir un buen matrimonio, porque ¿cómo es ahora el matrimonio de Cristo? Es un matrimonio fiel, es un matrimonio verdadero, honesto, que cumple los roles que Él cumple para con su iglesia. Así también en esta iglesia, en la medida que los solteros sean buenos solteros, consagrados al Señor, que las solteras sean buenas solteras, consagradas al Señor, así también les irá en su matrimonio. No piensen, queridos solteros y solteras, que, y ya me habrán escuchado decir esto, que cuando encuentren un charco en la relación de amistad, digamos, hay un chico y una chica, o un hombre y una mujer, y el hombre detecta un charco de pecado en la vida de ella, no piense que el matrimonio va a secar ese charco, sino que lo que hace el matrimonio es mostrar que el charco realmente era un océano, y eso es lo que hace el matrimonio. Y por eso, hermanos, una buena soltería, tapar y secar los charcos en la soltería, pues va a ayudar a que estos no sean océanos en el matrimonio. Por eso, hermanos, solteros y solteras, hay que ser muy sabios de con quién se van a casar, para que no se encuentren ustedes nadando en el océano del pecado del cónyuge. Pero también quisiera decir algo a los no creyentes que en esta mañana están aquí, a los que vienen de visita, a los que saben que no son cristianos, y quisiera dedicarles este pasaje que leímos hoy de 1 Juan 2:15 al 17 y decirte lo siguiente: si tú sigues la corriente de este mundo, si tú sigues disfrutando de este mundo, sacando todo el placer que tú puedas, placer pecaminoso muchas veces, diversiones pecaminosas, estás labrando el camino hacia tu propia destrucción. Porque si tú estás disfrutando de este mundo, en la misma corriente del mundo, ¿qué le va a pasar al mundo? Será destruido, y con él todos aquellos que hayan seguido su rumbo. Así que tú estás a punto, querido amigo o amiga, de ser destruido con el mundo, porque eres un pecador que se ha rebelado contra el Señor. Tu condenación no se tarda, y tú no deberías estar disfrutando del mundo. Tú deberías estar llorando, tú deberías estar con pesadillas, porque la ira de Dios está contra ti, la ira de Dios está sobre ti. Yo recuerdo que alguna vez un hermano me dijo que cuando escuchó acerca del infierno, tenía pesadillas porque le preocupaba su propia condenación. Pero eso es bueno, llorar, sentir dolor por nuestra condenación, porque así buscaremos la salvación que se nos está ofreciendo en Jesucristo. Para los pecadores no arrepentidos que hay aquí, Cristo les está ofreciendo vida eterna. Él pagó en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día.
Y hoy nos está llamando a todos para que confiemos en Él con todo el corazón. Así que arrepiéntense de su pecado, confíen en Él, escapen de la destrucción, escapen de la miseria y vayan a la ciudad celestial. Cristo es el que te puede dar la mayor satisfacción, estés soltero o casado, y es el perdón de tus pecados y la vida eterna, y eso no tiene ninguna comparación. Vamos a orar, hermanos, y agradecemos al Señor. Señor, queremos darte las gracias a ti por tu palabra, Señor, y suplicar que nos conceda ser redargüidos, confrontados y animados también. Ayúdanos, Señor, a ver el matrimonio con los lentes de las Escrituras, a ver la soltería con los lentes de las Escrituras y a hacer lo que sea tu voluntad, Señor, para cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que bendigas tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.